Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 318, que comienza en estos momentos y que desde este momento justo que empezamos estáis invitados a escuchar y a ver. Nos podéis ver y escuchar, como sabéis, tanto en directo como en diferido. Os recuerdo brevemente cómo lo podéis hacer para que también os ayudéis en la difusión inicial del programa. En directo, pues estaréis viendo o bien por YouTube, o bien por Facebook, o bien por Twitter. Dependiendo de la plataforma por la que nos estáis viendo, pues si le dais a compartir o a retuitear en su caso, pues haremos que nos vean y nos escuchen muchos más. El Twitter es el Twitter de La Hora del Café y tanto el YouTube como el Facebook, el de la Falange. Luego este programa, como sabéis, se queda colgado en todos los canales que tenemos de La Hora del Café. Tenemos un canal de audio de iVoox, el más antiguo, que se llama La Hora del Café, un canal de Spotify también de audio, con el mismo nombre, La Hora del Café, y luego tenemos varios canales de vídeo. Como sabéis, nos tumbaron el canal original de La Hora del Café y tenemos otro ahora que se llama Café para Todos, que de momento está funcionando bastante bien, pero que os ruego que os suscribáis para que aumentemos el número de suscriptores y a la vez eso siempre ayuda a que se nos una más gente. En estos dos canales nos podéis ver, como decía, en YouTube, que colgaremos el programa en breve. Y también tenemos ese otro canal de vídeo que es en una plataforma que se llama VK, que también ahí estamos colgando ya desde hace 2 años todos los programas. Tenemos nuestro propio canal de Telegram, el canal que se llama La Hora del Café, donde informamos tanto antes de quiénes van a ser los invitados, de qué vamos a hablar, y luego después ponemos los enlaces para ver y escuchar el programa. Tenemos, como decimos, ese perfil de Twitter en el que también tenéis toda la información previa al programa y la posterior. Y luego pues nos echan una mano tanto los camaradas de la Falange como los camaradas del sindicato TNS en la difusión de este programa. Y a la vez, pues también colaboramos los que participamos de alguna manera u otra en él. Sabéis que yo tengo un perfil de Twitter, que soy Jesús Muñoz, sabéis que mi perfil es de Marrazú Cursanto, también tengo un canal de Telegram, también en todos estos sitios difundimos el programa La Hora del Café. Y luego, pues también están con nosotros los invitados echando una mano en la difusión. Y sin más dilación, en este martes 7 de febrero, pues paso a presentaros a los dos invitados de hoy, que como ya habréis visto también en las publicidades que hemos estado mandando por redes sociales, ya sabéis quiénes son, y son más y menos que por un lado es el general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, por acudir a la llamada. Y además, estaba recordando que la última vez que estuviste con nosotros fue precisamente cuando era el aniversario de la Constitución y también abusamos un poco de presencia para que nos contara la opinión de alguien que pocas personas como tú puedes conocer un poquillo esos entresijos de la Constitución, ¿no? Y como vamos a hablar, entre otras cosas, de la transición, pues queremos contar con tu opinión. Y agradecerla, como siempre. Y el otro... Con gusto de estar con vosotros en La Hora del Café. Y el otro invitado, que también le estáis viendo en pantalla ya, es el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, mi general. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues Manuel, aparte de calidad del jefe jefe nacional de la Falange, también como uno de los temas que vamos a tratar, que también lo hemos anunciado y sé que hay mucha gente pendiente de lo que digamos hoy, porque ya lo hemos tocado en 2 semanas, pero hoy lo vamos a abordar con un poquito más de tiempo, es ese expediente de sanción que se ha abierto a los convocantes de los actos del 20 de noviembre en homenaje a José Antonio, en concreto a la Falange, y también se sumó al acto Falange Española Aljons, Hermandad de la Vieja Guardia y tal, pero vamos, en concreto, como quien conoce más sobre el expediente es Manuel Andrino, pues también nadie mejor que él para hablar de él, que va a ser con el tema con el que vamos a empezar en unos segundos. Luego también vamos a abordar el tema de la moción de censura, que más de la moción de censura en sí, que eso lo trataremos cuando se produzca, si se termina de producir, porque esto es como el parto de los montes, que llevan varios meses, que al final se va a morir de viejo Pedro Sánchez y no le van a presentar nada. La derecha, que sabemos que hace una manifestación cada 4 o 5 años, luego se van a su casa, y pues, con la moción de censura igual amenazan, igual que con la inconstitucionalidad de algunas leyes que también proponen o dicen que van a presentar recursos, los terminan presentando,
para que luego todo se quede ahí almacenado y no ocurra nada. Ojalá me equivoque con todo esto y sirva todas estas cosas para algo, pero como esta película ya la he visto, me temo que no. Entonces, ese tema de la moción de censura lo vamos a tratar, pero más que nada hablando de esa persona que ha sido elegida para presentarla, que todavía no ha dicho si va a ceder o no. Como diga que no, después de toda la que se está liando, también va a ser bastante divertido. Y además también, pues, ese blanqueamiento incluso de subir a los altares a la transición, por lo que es este personaje, que también pues vamos a intentar un poquito decir que el rey va desnudo, porque el rey va en pelotas desde el año 1975. Si nos queda un ratito, también hablaremos de las novedades de la ley del CSI y ya, pues, vamos al lío. Vamos a empezar primero con Manuel, porque quiero eso, que el tema relacionado con ese expediente de expulsión, bueno, de expulsión de España, prácticamente de sanción de momento, que nos han abierto a los falangistas, nos cuenten un poquito los detalles. Yo en estos días, muy someramente, lo que he dicho es que se había publicado, de hecho nos enteramos nosotros, como suele pasar antes, por la prensa e incluso por el gobierno, la portavoz del gobierno lo dijo, que se había abierto un expediente de sanción. Ese expediente de sanción llegó unos días después, ya se filtró en la prensa qué ponía en el expediente de sanción cuando nosotros todavía no sabíamos, yo qué sé, ni lo que ponía, ni siquiera se había recibido. Se ha quedado todo ahí un poquillo en el tintero, pero ya se recibió por parte de los presuntos infractores de la Ley de Memoria Democrática y ahora pues estamos en ese periodo de que si se presentan alegaciones o no, cuáles son los siguientes pasos, que además nos pilla todo un poquito bailando, porque es la primera vez que se produce un hecho de estas características ante una ley que se aprobó en el mes entró en vigor en el mes de octubre. Entonces, Manuel, cuéntanos lo que contarnos, lo que debas contarnos y luego hacemos nosotros los tres las valoraciones que creamos oportunas. Sí, como bien dice Jesús, nos llegó primero de forma telemática, luego por correo ordinario, pues un expediente sancionador, un expediente administrativo del Ministerio de la Presidencia, donde está la famosa Secretaría de Memoria Democrática, y ya el título del expediente, les tengo aquí delante, es una declaración de intenciones. Dice: inicio de expediente administrativo sancionador por actos públicos contrarios a la memoria democrática. Efectivamente, nos han multado en otras ocasiones, nos han querido prohibir actos, nos han detenido, nos han encarcelado, y ven que 45 años después los falangistas y otros patriotas pues seguimos RQR dando la tabarra, y además que el tiempo nos da la razón con lo que ya denunciamos después de la aprobación de esa basura de Constitución del 78. Y ahora ya, como no saben cómo acabar con nosotros, pues ya directamente, como tú bien decías, nos quieren quitar el medio. Si pudieran, nos echaban directamente del país. Han abierto un expediente, no por lo que se dijo ese día, ni en el acto público donde intervinimos Norberto Pico y yo, ni por lo que se dijo en la manifestación, que todo transcurrió con normalidad, sino, según los informes de la policía y de la Guardia Civil, pues porque gritábamos "Viva España" y la gente respondía "Viva", porque levantábamos el brazo para saludarnos y porque algunos llevaban camisa azul. En fin, el expediente más o menos se resume en eso, y que como han recibido la Secretaría de Estado correspondiente denuncias de asociaciones memorialísticas, o sea, de gorrones, de sinvergüenzas y de caraduras, de estos que viven de la subvención y del momio, en el que se encuentran unos cuantos miles, pues bueno, pues la Secretaría ha hecho caso y ahí nos tienen. Nos hay un expediente en el que nos dice, por cierto, que si no nos dignamos a contestar o que somos buenos chicos y no nos quejamos, que aceptamos la sanción correspondiente y que nos quitan el 20%, pues son muy magnánimos con nosotros. Pero en realidad ese es el expediente. Como os he dicho, se basa entonces en dos informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por cierto, dos informes que están grabados con imágenes, que todavía no hemos visto, pero vamos, que todo el mundo las pudo ver porque están colgadas en las redes, lleno de inexactitudes, de frases que nos han dicho, de cosas que no pasaron, que no pasó gran cosa, pero hasta en eso se equivoca. Se ve que los mandos policiales lo que quieren es hacer mérito para subir en el escalafón y reírle las gracias al presidente este frente populista y comunista que está en la Moncloa. En fin, eso es el expediente, y como es lógico, vamos a presentar alegaciones porque no tiene ni pie ni cabeza, y en realidad lo que quieren es acabar con derechos fundamentales como el de circulación, el de manifestación pública, en fin. Lo que quieren es acabar literalmente con nosotros civil y políticamente.
y porque no nos pueden poner frente a un paredón como sí hicieron sus referentes ilógicos en el año 34, 35 y 36. Y eso es lo que hay, Jesús. Manuel, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Sí. Sí, claro. Sí. No, bueno, el acto estaba autorizado. Totalmente autorizado. Ya sabes, Blas, que en Alicante intentaron prohibirnos un acto pues muy similar y el Tribunal Superior de Justicia, viendo lo ridículo de los argumentos de la delegación del gobierno en Alicante, pues no tuvo más remedio que autorizarlos. Además, ya hablaba de la Ley de Memoria Democrática, que ya había entrado en vigor, y directamente decía que no tenía absolutamente nada que ver con el que nosotros salíamos a la calle a criticar la Ley de Memoria Democrática y a rendir homenaje a quien fuera asesinado precisamente durante la guerra, y por lo tanto una víctima más de la guerra civil. El acto autorizado claramente era el acto conmemorativo del fusilamiento de José Antonio. O sea que el enunciado estaba clarísimo, es lo que se estaba conmemorando y fue autorizado. Es más, el que no fue autorizado en Alicante y luego los jueces dieron el visto bueno para que se celebrara, de ahí que más o menos lo que se cantaba, los saludos, las camisas azules, eran exactamente igual que el acto de Madrid, no ha dado lugar, a pesar de que fue prohibido por la autoridad gubernativa previamente, no ha dado lugar en ningún expediente. ¿Qué pasa aquí? Es que no tienen sincronización. O sea, lo que ellos gubernativamente habían prohibido y lo autoriza un juez, no inician luego expediente, y sin embargo por el Madrid, que ya habían tenido que autorizar porque habían quedado muy mal lugar con los de Alicante, ahora sí que inicia un expediente. Ya vemos aquí la primera cosa que no casa. Aquí hay una conducta por parte de las autoridades administrativas de la memoria democrática que no tiene ningún sentido. Digo yo. Sí, yo, si me permitís apuntar una cosa también, es importante que esto, como es nuevo, hay gente que puede pensar, bueno, pero va a haber un juicio, pero se han denunciado, pero bueno, luego en el juicio se ganará. Entonces, lo que sí querríamos explicar es que esto es una falta, es una sanción administrativa, es decir, no va a haber un juicio, es como cuando vosotros vais a recibir una multa de que dicen que la M30 habéis ido a 75 en vez de a 70, que si la pagas, si la admites, si la pagas pronto, te van a reducir un X% de la sanción, y que no, si luego no estás de acuerdo, pues la puedes recurrir, se va a un tribunal, ante ese tribunal tendrás que demostrar tú lo que sea, y a partir de ahí te pueden dar la razón o no. Es decir, que esto que mucha gente piensa, con razón, que lo que ocurrió en ese acto no iba en contra de la Ley de la Memoria Democrática, se puede ganar ante un juez. De momento la sanción te la clavan. Recordemos, pena económica, sanción económica que va de un mínimo de 10.001 euros, dime si me equivoco, Manuel, a un máximo de 150.000 euros, ¿no? Es así. Exactamente, eso es lo que indica el expediente sancionador. Esos importes, literalmente, Jesús. ¿Sabes qué pasa, Blas? Que claro, en Alicante no se atrevieron porque el acto fue exactamente igual que el de Madrid, y yo creo que si me pusiera yo en su lugar tendría más elementos de juicio para haberlo denunciado. Porque entramos en el cementerio, estuvimos en la fosa común donde enterraron, donde asesinaron a José Antonio, en fin, tenían más motivos. Pues no, allí se ve que como había ya una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que había tumbado una resolución previa del gobierno socialista, en virtud de ese legado del gobierno, pues ya no se han atrevido, directamente porque están prácticamente prevaricando. Creo que están haciendo aquí, pero claro, sin una sentencia judicial por en medio. Y de momento, como bien dice Jesús, lo van a intentar clavar la sanción administrativa, luego vete al contencioso administrativo, allí gánalo, porque no tiene ni pie ni cabeza, pero de momento, imagínate que te obligan a depositar o los 150.000 euros o un aval por dicho importe. Y estamos hablando de ese acto o del de Matías Montero de este próximo viernes o del de no sé dónde de marzo en Valladolid por el aniversario de la fusión de Feijó-Lajón, o vete a saber, de cualquier otro acto. A ellos les importa poco el tema de la memoria democrática. Ellos lo que quieren es acabar literalmente con nosotros y con lo que representamos, como ya intentaron acabar en su momento, claro, en aquella nefasta y funesta Segunda República. Nada nuevo por otra parte, claro. Sí. Manuel, lo que yo quiero decir es que hay que tener en cuenta a la hora de las alegaciones, tener en cuenta lo que pasó en Alicante, porque esta gente está actuando torticeramente, o sea, está manipulando una normativa que ya es dudosa su legalidad o su constitucionalidad, y de hecho está interpuesto un recurso de constitucionalidad ante el tribunal correspondiente,
pero en cualquier caso es una autorización torticera, en primer lugar porque lo que exige la Ley de Memoria Histórica, que ponemos en duda, por supuesto, pero lo que exige es el desprecio a las víctimas. Exacto. En primer lugar, en los actos estos no hay ningún desprecio a las víctimas en ningún momento, ni por asomo, ni en su convocatoria, ni en la mentalidad de los que lo convocaron, ni de los que estuvimos allí. Pero es que además, si hay alguna víctima, es la víctima que ellos produjeron, los socialistas que están en el poder. Son los que afusilaron a José Antonio, son los que mataron a Matías Montero. Entonces, oiga, pero bueno, es una autorización totalmente torticera, sectaria, manipulada, ¿eh? Y ahí sí que hay un delito de odio que ellos han inventado. Ellos sí que odian a todo lo que no esté de acuerdo con lo que ellos dicen. O sea, es una cosa incomprensible que se inicie un expediente de este tipo y además con la poca fundamentación por lo que me habéis contado, se dice, o sea, cantar el cara al sol, decir viva España, llevar camisas azules o saludar con el brazo en alto. Pero oiga ustedes, ¿eso qué tiene que ver con la memoria democrática? Porque además Falange Española nació mucho antes de que se iniciara el alzamiento del 18 de julio. O sea que si vamos a esas cosas, ustedes están fuera de lugar, de tiempo, de idea y sobre todo de sentido común. Y en el sentido jurídico, desde luego, desaparece. O sea, la aplicación de la ley, que ya es una ley de poner en duda, pero es totalmente manipulada. Es un abuso de poder lo que están haciendo, además con esas multas que son totalmente desorbitadas. Unas multas desorbitadas, pero están hechas con esa intención de asustar a todo el mundo para que no puedas abrir la boca y ponerles en evidencia de las mentiras y del mal gobierno que están llevando a cabo. Sí, además, también quiero incidir en el hecho general de que para aplicarnos esta ley hay que cumplir, por así decirlo, dos requisitos. Uno, ser unos fachas peligrosos y otro, haber actuado como fachas peligrosos e insultando a las víctimas, menospreciándolas, humillándolas y demás. En ese acto, una cosa que se ha caracterizado, yo he hablado con mucha prensa para nada afín, tanto que estuvo allí presente como que luego han visto los vídeos, me han manifestado que fuimos muy inteligentes, como si no lo fuéramos siempre, pero que en ninguno de los discursos se dijo nada que se podía atener a la literalidad de lo que persigue la ley y que, es más, habíamos manifestado que nadie como nosotros, como los falangistas, sabemos lo que es luchar por una idea, morir por una idea o incluso ser asesinados por una idea como para ponernos a humillar a las víctimas y más sabiendo que está penado en estos momentos, ¿no? Entonces, como creemos que la intención de esta ley, y corrígeme, Manuel, es así, es primero intentarnos callarnos la boca. En el caso de que no nos puedan callar la boca, meternos una sanción que nos deje tiritando y además también amedrentar para que se celebren otro tipo de actos similares. Tú has mencionado algunos. La pregunta que se estarán haciendo mucha gente que no nos conozca mucho, ¿vamos a seguir saliendo a la calle? ¿Vamos a seguir, aparte de haciendo actos que no tengan nada que ver, digamos, con hechos históricos, vamos a seguir haciendo los homenajes tradicionales? Yo me sé la respuesta, Manuel, pero coméntanoslo tú. Pues por supuesto que la respuesta es que sí, Jesús, vamos a seguir saliendo a la calle a defender la memoria de lo que pasó realmente, que es lo que quieren ocultar, de sus crímenes, sus asesinatos, mentir sobre lo sucedido en aquella nefasta Segunda República, el cómo provocaron un golpe de Estado en octubre del 34, cómo intentaron acabar con al menos la mitad de los españoles y cómo realmente ahora lo quieren es tapar y ocultar por genocidios como el de Aravaca, el de Paracuellos y otros tantos, donde socialistas, comunistas, aliados como ahora con separatistas y con terroristas, pues acabaron con cientos de miles de españoles, falangistas, militares, religiosos, monjas y todo lo que pasaba por allí. En fin, eso es lo que quieren acabar. Nosotros vamos a salir a la calle a seguir defendiendo la verdad de lo sucedido. Como vamos a salir a la calle a defender nuestras ideas y que crees que el proyecto nacional sindicalista tiene solución contra este régimen nefasto del 78, contra esta partitocracia que nos lleva directamente al abismo y a la ruina, y contra este sistema de alternancia entre derecha e izquierda, extrema derecha, que lejos de defender lo sucedido, la verdad, lo que pasó, fuera bueno, malo o regular, pues lo quieren tapar y ocultar, y en esa idea están unos y otros. Unos lo hacen de forma más vehemente y los otros pues callados o escondiendo la cabeza bajo el ala, como hace la derecha o la extrema derecha. En fin, los falangistas vamos a seguir siendo a la calle a hablar de educación, de sanidad, de cómo hemos vendido nuestros derechos como país a la Unión Europea o a la OTAN, de cómo nuestras clases más desfavorecidas cada vez
están en peor situación, de cómo la precariedad laboral es peor a pesar de reformas ridículas y de subidas del salario mínimo interprofesional que no llegan donde tienen que llegar. En fin, vamos a seguir denunciando lo que los falangistas llegamos denunciando por casi 90 años. Justamente este año, en octubre, se cumplirán 90 años. Si lo que quieren es ilegalizarnos, pues que vayan a la sala correspondiente del Tribunal Supremo, que acumulen pruebas y que nos ilegalicen a nosotros y a todos aquellos que denunciemos esta situación por la que estamos pasando y que lejos de resolverse va de mal en peor. Y seguramente que a lo largo del programa vamos a ver cómo esto es así y no es un invento ni nuestro ni una idea de la Falange del año 35 ni del 18 de julio del 36. Y esto es lo que no quieren oír. Pues nosotros lo vamos a seguir diciendo sin ir más lejos este mismo viernes en la calle otra vez. Pues permíteme, Manuel, que te tape parte de la cabeza precisamente con el cartel que anuncia el acto. Se ha visto ahí antes sobreimpresionado, luego lo volveré a poner más sobre el acto, que en realidad casi todos lo habéis visto ya en redes sociales y si no lo recuerdo, que se va a celebrar el 10 de febrero a las 9 de la noche en Madrid, en el barrio de Argüelles, en concreto en la calle Juan Álvarez de Mendizábal, número 70, antigua calle Víctor Pradera, también hay que recordarlo, que son de estos cambios de calles que no son por casualidad. Es un homenaje a Matías Montero, que fue asesinado en 1934, es decir, dos años antes de lo que empieza a contar ese contador de la Ley de Memoria Democrática. Fue asesinado por pistoleros socialistas, pero a la vez va a ser un acto de reivindicar la Universidad Nacional, porque nosotros no solamente nos quedamos con, digamos, las lógicas, sino también intentamos siempre todo tipo de reivindicaciones y de traer la actualidad a todos y cada uno de nuestros actos. Y luego lo recordaremos al final del programa y no sé si querías añadir algo más. Mi general, yo lo único que le quería pedir a Manuel es eso, que en próximos programas, si esas alegaciones se han presentado, si nos contestan de alguna manera, pues que nos vayas ampliando esa información o por lo menos, pues eso, hay gente que está intranquila, hay gente que sí ve, como tú has comentado, si esto es los prolegómenos de una supuesta ilegalización. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero también sabemos que estamos ante un enemigo tan injusto como criminal que, por lo tanto, podrá hacer un poquito lo que quiera. Pero bueno, que iremos informando de lo que suceda. Mi general, no sé si querías comentar algo. Lo único decir que la prueba del algodón a estos señores de la memoria democrática, que también llamarlo democrático ya es un mal síntoma, les diría que, bueno, mucho más recientes son los crímenes de ETA, que todavía las víctimas, algunas las tenemos a los hijos, a los familiares directos, las conmemoraciones son mayores, y este mismo gobierno de los que ellos forman parte resulta que se olvida completamente de las víctimas de ETA. Esos no existen, ni fueron asesinados por la espalda, cobardemente, poniendo bombas, secuestrándolos. Tenemos ahí en montones de episodios que eso no nos lo recuerdan a diario, como lo que hablan ellos de sus víctimas. Pero ahí están las víctimas de ETA, que están humilladas, continuamente humilladas, porque esos señores que las asesinaron, los mataron, no solo los están librando de la cárcel, sino además muchos de ellos, sobre todo los del aspecto político, estos están gobernando con el actual gobierno, son los que imponen sus condiciones a la hora de gobernar. Y ahí el secretariado de la memoria histórica, la Secretaría de Estado, ¿dónde está? ¿Qué actúa? ¿Cómo protege a las víctimas? Y eso se produjo en un periodo en que ellos hablaban de democracia, que había democracia en España, o sea, a partir del año 82, y seguía asesinando la ETA, y de ellos no tienen absolutamente nada que decir de estas víctimas. Eso les importan un pepino las víctimas, lo que hacen es manipularlo, como sabemos que están haciendo en otros casos, manipulan a los homosexuales, a las mujeres, a lo que haga falta, para intentar imponerse por las buenas o por las malas. Y es lo que mejor les va, imponerse por las malas. Ellos asesinaron en su momento los socialistas, los comunistas, los etarras, y ahora no asesinan porque no pueden, pero asesinan de otra manera, que es con leyes como esta, sancionadoras hasta lo máximo para llegar a la ilegalidad y suprimirnos, que es lo que quieren. Claro, ¿para qué van a asesinar, verdad? Si ya pueden conseguir de otra manera las cosas. Exacto. Sin tener que mancharse las manos. Vamos a pasar a los siguientes temas, salvo que Manuel quiera añadir algo a este que hemos dedicado a la primera parte del programa. Y vamos a hablar precisamente de esa situación que estaba analizando el general, que es esa situación actual de España, en la cual precisamente los que asesinan, o los que han asesinado hasta hace bastante poquito, son los que ponen y quitan gobiernos, son los que
eligen, los que hacen leyes directamente, y no solamente les hemos sentado en todo tipo de instituciones, sino que estamos todos a su merced. Yo el otro día ponía un comentario cuando la gente se está escandalizando de lo que está ocurriendo, que es para escandalizarse, que se fabriquen trenes que no caben por los túneles. Es decir, ¿qué os esperáis en esta España nuestra que tenemos en las instituciones sentados a criminales, que sueltan a violadores, que quitan el delito de sedición, que sueltan a pederastas, que tenemos a los corruptos en todo tipo de instituciones, que hay colas del hambre, que hay problema de la vivienda, que los separatistas son los que marcan aquí la pauta y nos amenazan con darnos golpes de Estado, y no solamente se les hace nada, sino que se les pone en los mejores sitios? Joder, pues lo lógico es que se hagan trenes que no quepan por los túneles, ¿no? Yo creo que es lo muy apropiado. Es una foto fija, esa de un tren que no cabe por un túnel, y el tren la ha fabricado mucho después de que... Es un invento fascista. Caben, pero dicen que no caben, pero porque no caben, claro. Pero es que hay que imaginar que la intención de la ley era el sí es sí, caben los trenes por los túneles que no caben. Yo creo que los fascistas hemos achicado los túneles para que no quepan. Totalmente. Los han hecho encoger y los trenes los han hecho para que engorden cuando vayan a pasar por los túneles. Exactamente. Entonces vamos a ir a este otro tema de que decía que la situación de España es caótica en todos los aspectos. Se ha presentado una moción de censura hace tiempo, nos anunciaron que se iba a presentar, ya todavía no hay una fecha exacta, pero ya parece que hay un candidato. El candidato todavía ha dicho ni que sí ni que no. Ya digo que lo que es la moción en sí la abordaremos cuando si al final se lleva a cabo. Pero lo que sí ha salido es ese candidato, que es ese jovencillo de 89 años, que es, yo siempre he dicho, es un ejemplo paradigmático de este sistema, un sujeto que entra a la política en España con un genocida, que es Santiago Carrillo, que llega a ser concejal con Izquierda Unida, es uno de los fundadores de Izquierda Unida, que cuando al Partido Comunista no le van muy bien las cosas se da cuenta que estaba equivocado y entonces ya no es comunista, sino que es liberal, entonces se afilia al CDS. El CDS, pues como tampoco tiene mucho éxito con ese otro personaje siniestro de la historia de España, que es Adolfo Suárez, al que nos encumbran también constantemente, pues entonces ya se dedica a sus libros, sus conferencias, sus dar clases, y ahí ha llegado hasta los 89 años, bastante lúcido por lo que se ve en algunas entrevistas que se está haciendo. Y entonces Vox, es decir, alguien que, como todos sabemos, también es comunista, pues entonces se quiere blanquear a sí mismo, dice, oye, para que no me acuséis de extrema derecha, pues voy a presentar a un tío que ha pasado por todo el espectro político y que en vez de decir todo el mundo, joder, menudo chaquetero, todo el mundo le aplaude porque ha pasado por todo el espectro político, y para que veáis que soy más constitucionalista que nadie, más liberal que nadie, porque este tío también habrá visto la luz con el liberalismo, estoy hablando de Ramón Tamames, pues le presentamos nosotros, y entonces ahí sí seguro que sale la moción de censura. Yo creo que hay otros intereses, que ahora si queréis comentamos por qué le presentan a él, por qué se presentan en estos momentos, qué visibilidad quiere Vox, pero lo que sí que quiero es que me digáis vuestra opinión sobre lo que es este señor, lo que es la transición, y un apunte, y ya me callo. Me decía antes en general, ¿este hombre al final llegó a ser ministro o no? No llegó a ser ministro porque iba en una lista de un gobierno que al final no vio la luz, y es el gobierno del autogolpe del 23 de febrero, en el cual Ramón iba como posible ministro para ministro de Economía, en un gobierno, lo mencioné hace poco, no lo voy a mencionar, el gobierno en que entró por Alfonso Armada, en el cual había gente de Alianza Popular, gente del PSOE, había militares, había civiles, había banqueros, había periodistas, estaba Ansón, estaba Felipe González, estaba Mujica Arzó, estaba el general Armada, estaba López de Letona, estaba otro comunista, Soletura, y le habían asignado la pegatina de ministro de Economía para ese gobierno del autogolpe de Estado, gobierno que no se produce porque precisamente es Antonio Tejera Molina, el teniente coronel, el que cuando se entera para qué él se había levantado y se entera qué gobierno y qué ministros iba a haber, fue el que dijo que para esto no, y ahí se acaba el golpe de Estado. Mi general, tú mismo, empieza por lo que quieras, por el personaje, por la transición o por lo que hay detrás de esta moción de censura, como quieras. Bueno, hay muchos temas de los que hablar. Lo primero tengo que decir que no creo en este sistema parlamentario en el cual ni hay parlamento ni hay representación auténtica, sino que son los partidos políticos los que cuecen y guisan todo el sarao de las leyes, de las antileyes. Luego, a mí lo que haya una moción de censura o no es casi una anécdota. Pero esta anécdota es mucho mayor si el que se propone como alternativa, en caso de que triunfara,
esta moción de censura es el señor Tamames. Mis respetos por él, por su capacidad como economista, su labia, su adaptación a todas las situaciones y los momentos, a pesar de su dilatada ya edad y que del periodo de olvido que a nivel político llevaba. Realmente es sorprendente que ahora salga a la luz, propuesto además como un partido como Vox para ser la alternativa. La verdad es que no encuentro una explicación, una más, un partido como Vox que es tan cuidadoso con no mezclar a aquellas personas que llevan sus listas con que tengan algún antecedente de que sean muy radicales por un lado o por otro. Ahora resulta que la radicalidad de Tamames en sus tiempos del Partido Comunista no les pesa para nada y lo presentan como alternativa al poder. La verdad es que no me lo explico. No sé qué hay detrás de todo esto, pero bueno, la verdad es que tampoco me preocupa mucho. O sea, hablamos con lo que hay que hablar, pero no me preocupa porque da lo mismo. No van a solucionar ni intentar solucionar los problemas de España si gana la moción de censura como si la pierde. No va a cambiar absolutamente nada. Los que tienen el poder en la mano lo tienen con se han apoderado de la sartén con fuerza y les va a hacer difícil que la suelten. Y desde luego con esa sartén van a aplastar a todo el que se presente. No sé si será Ramón Tamames o será otra alternativa, pero vamos, no confío en nada que sirva para nada. Es una maniobra curiosa, llamativa y desde luego no explicada ni por el propio Ramón Tamames ni desde luego por el partido que lo hace, que es Vox. Manuel, tu comentario. Por cierto, a Ramón Tamames yo le he bautizado en algún medio de comunicación como una chaqueta gris porque va bien con, o sea, como un pantalón gris porque va bien con cualquier chaqueta. Y yo creo que eso es un ejemplo paradigmático de este régimen, ¿no, Manuel? Sí, bueno, es el ejemplo típico y de la transición, de aquel nefasto y oscuro periodo llamado transición. Por cierto, cada vez se andan desenganchando más, toda la izquierda y la extrema izquierda, ya no les hace falta apoyarse en él ni en la monarquía para dejar desenmascarar sus planes, que son el acabar con esta monarquía del 78, con el jefe del Estado y con la Constitución, si pudieran también, implantar pues, algo parecido a lo que hicieron en el año 31. Con lo cual, bueno, pues en la primera parte de esto yo estoy totalmente de acuerdo, que acaba con este sistema liberal, con esta Constitución y, por supuesto, con esta monarquía corrupta, inútil e ineficaz, pero ya parece ser que la izquierda se ha quitado la careta y ya no defiende tampoco aquella transición. Ahora la que está encargada de defenderla es la derecha, la valiente y la cobarde, y a la cabeza parece ser que se ha puesto Vox, nombrando a Tamames como su supuesto presidente de gobierno si triunfara la moción de censura a la que hacía ahí referencia y que efectivamente no tiene ni pie ni cabeza. Parece un intento de romper el bipartidismo al que nos encaminamos de nuevo otra vez, primero en las elecciones de mayo y luego en las de finales de año si adelantan las generales, y romper la invisibilidad de Vox, que parece que lleva una temporada un poco alicaído. Y si la única idea que tienen es presentar a este personaje como opción contra Pedro Sánchez, pues la verdad es que Vox, que nunca ha gozado nuestra simpatía, pues ya está directamente camino del precipicio y camino del fondo del pozo. En realidad, Tamames es una figura, pues efectivamente, que representa como ninguna otra aquellos años de oscurantismo, de tejemaneje, de esa monarquía que actuaba bajo cuerda, de aquellos gobiernos títeres, tanto de Suárez como de Carmotelo, de Felipe González, que intentaban apuntar a aquel monarca que el tiempo ha demostrado exactamente lo que era y para qué estaba impuesto y a qué intereses servía. Nosotros la moción de censura como loco no es de hacer perder ni un minuto ni medio minuto, como decía el general. Pues como veo que os importa tanto como a mí el tema de la moción de censura, que sí que es cierto que a algunos le están dando la importancia porque hay que llenar periódicos, porque hay que justificar sueldos, porque, como también ha comentado bien Manuel, hay partidos que quieren visibilidad y como creen que estas próximas elecciones, primero las municipales y autonómicas, van a ser un cara a cara de PSOE contra PP, pues quieren tener su cuota de protagonismo. Yo eso no lo voy a criticar de un punto de vista estratégico. Otra cosa es que, como hoy he visto al Iván Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monasterios, como
como suele llamarle Josué Cárdenas, que este señor, pues cuando estaba hablando de Tamames, ha leído su currículum, un currículum muy, muy destacado desde el punto de vista económico, pero solamente ha hablado sus características económicas, con lo cual entiendo entonces que la moción de censura solamente es por los problemas económicos que tiene España. No pasa nada en ningún otro apartado. Problemas económicos que son acuciantes para los españoles, pero que son precisamente causa de la nefasta política en todos los aspectos que hay. Y ya si queréis, pues sí, vamos a pasar al otro tema, salvo que queráis hacer alguna mención a otro apartado dentro de este, y es esa sacrosanta transición con la que nos están llenando los oídos y los ojos, como si la transición no hubiera sido precisamente, según en mi opinión, no sé qué opinas tú, mi general, pues la puerta por la cual han entrado la inmensa mayoría de los males que hoy padecemos. Y además, recordémoslo, para las víctimas de la LOSE y para los más jóvenes, era un periodo en el que se asesinaba 100 y pico, 200 personas al año. Los asesinaban además los que están ahora en las instituciones y quitando gobiernos. Un periodo en el que se da todo tipo de prebendas a los primeros separatistas. De aquellos polvos vienen estos lodos. Un periodo en el cual se da todo el poder a los partidos políticos que vemos conducido, y un periodo en el que digamos, la inmensa mayoría de los males de España se empiezan a incubar. No sé si es que yo tengo muy buena memoria o soy muy conspiranoico, pero es que yo me acuerdo de ese periodo como algo nefasto. No sé cómo lo ves tú, Blas. Bueno, yo lo que tengo que decir es que hablamos de la transición como si se produce cuando muere Francisco Franco. No, la transición empieza mucho antes. La transición es un cambio político en profundidad que se va a llevar a cabo a España de una manera totalmente planificada y que empieza a manifestarse de una manera nítida, descarada, a mitad de los años 60. Y además empieza con una actuación sobre todo de la Iglesia Católica, la que empieza a corroer los fundamentos del régimen del 18 de julio es la Iglesia Católica. Eso está demostrado, además demostrado documentalmente, solo hay que irse a los periódicos de la época para verlo. Bueno, y a partir de ahí, claro, cuenta con la colaboración entusiasmada de ver cómo la Iglesia Católica cambia de chaqueta de verdad y se pone en contra de los que la habían protegido cuando los estaban asesinando, a los obispos, a los curas, a las religiosas y a los católicos de filas, se pone del lado de sus enemigos, de los asesinos, de los comunistas. Y Santiago Carrillo y la Pasionaria están entusiasmados y por eso repiten que van a entrar en España con la hoz y el martillo en una mano, como han hecho siempre, pero también con un crucifijo en la otra. Y así fue. O sea, todo esto estaba perfectamente planificado y estaba desde dentro del régimen. Primero, la Iglesia Católica, uno de los factores fundamentales, y luego muchos de los cargos que tenían en el movimiento, que fueron los que abrieron la puerta para que se fueran corroyendo los cimientos del régimen del 18 de julio. Por eso no es de extrañar que uno de los franquistas más precarios, como el señor Adolfo Suárez, siempre con el uniforme del movimiento hasta el año 75, secretario general del movimiento, redactor de Televisión Española, ahora no se le tache de franquista. Cuando él sí que fue franquista descarado y participó en todas esas cosas que dicen que hacía el régimen de Franco. Bueno, pues ahora resulta que tiene el nombre del aeropuerto de Madrid. O sea, ahí vemos cómo estaban compinchados la gente de dentro y luego se lo agradecen dándole nombres a un sitio como el aeropuerto de Madrid, que no necesita nada más que llamarse Barajas, no tiene por qué llamarse absolutamente nada. A lo mejor es lo que aspira actualmente el señor Tamames, que le den nombre a algún aeropuerto o estación de ferrocarriles o estación de autobuses, que la estación de autobuses de Madrid todavía no tiene nombre. Hombre, yo creo que alguien se lo habían de dar. Bien, lo de la transición es la mayor traición a España que se ha hecho desde la Iglesia, desde el estamento político del propio movimiento, de parte de esos elementos y también de parte también de otras instituciones importantes como es la Judicatura o como es el propio Ejército. Hubo auténticos traidores que minaron estas instituciones desde dentro y que permitieron luego llevar a cabo la reforma política, la nueva Constitución, de una manera ya descarada, a lo que ya conocemos más claramente como transición política. Pero todo esto se había cimentado mucho antes. Lo que luego explotó fue el resultado de una labor tenaz, seria, eficaz, hecha desde dentro. Bueno, ahí tenemos, además de Adolfo Suárez, pues a los Martín Bella, a los Ortiz Bordás,
al propio Torcuato Fernández Miranda, que pocos años antes de llevarse a cabo la transición hablaba en contra del asociacionismo político y luego nos trajo la ley de reforma política y la aprobación de los partidos políticos. Fue un cambio total. Un ministro de Asuntos Exteriores como López Bravo hizo la política contraria a lo que había hecho el régimen durante 20 y tantos años, lleva a cabo la política contraria totalmente y estamos con la independencia de Guinea, con la entrega de INI y luego vendría con la posterior entrega del Sáhara, traicionado una vez más luego por los socialistas. Todo esto, si no entendemos, si no conocemos bien la transición, no nos podemos explicar lo que está pasando en España ahora. Y entonces lo triste de que Vox proponga a un candidato como Tamames es que de alguna manera está aceptando públicamente esta transición y reconociéndola sus beneficios, porque Tamames es un hombre producto también de la llamada transición española. Esto es lo negativo de la presentación que tiene como candidato de alternativa de poder al señor Tamames por parte de Vox. Vox, de alguna manera, tal vez para defenderse de esos ataques continuados, porque lo han puesto como el malo de la película, lo quieren aislar, el PP no quiere saber nada de él, pues para lavarse un poco esta lacra que tiene de extrema derecha, de fascista, de lo que sea, pues propone al señor Tamames y así acepta de una manera clarísima el periodo de la transición española. Muy bien, Manuel, si quieres decir algo, yo siempre he comentado que a la transición le sobran dos letras, que son la N y la S, y se queda en traición, que es lo que la define perfectamente. Manuel. Sí, que estamos recogiendo los frutos de ese periodo, que, como muy bien dice Blas, no se limita a partir del 20 de noviembre de 1975, sino que viene de atrás y por eso funcionó y surgió como surgió. Eso está claro, efectivamente hay que conocerlo para no llevarnos a engaños y dejar de fijar de verdad el blanco donde está, que no es otro que toda esta banda de vividores, de caraduras, de traidores, que nos han llevado pues a esta situación de ruptura y de enfrentamiento y 40 y tantos, 50 años después, pues estamos en esta situación en la que los violadores, los golpistas, los separatistas, los terroristas, los que quieren acabar con España, con sus historias y sus tradiciones, pues están en el Palacio de la Moncloa o son los que dictan las leyes que se aprueban en esa alcantarilla, es claro decirlo, llamado Parlamento Español. Espero que la Fiscalía del Odio me permita utilizar el lenguaje español con total normalidad, porque uno es libre de expresarse políticamente en este caso. Ya que, no sé, se van a alternar, supongo yo, que se van a pisar la Fiscalía del Odio y la Fiscalía del Odio bis, que es la Secretaría de Memoria Democrática o Desmemoria Democrática. Eso también va a ser curioso, por cierto. Sí, aquí hay algunos que van a tener pluriempleo o creando puestos de trabajo y es contra este tipo de chiringuitos para perseguirnos, porque, joder, para lo pocos que somos, hay que ver la cantidad de chiringuitos que crean para perseguirnos. Has mencionado ahora violadores y vamos a pasar, salvo que tengáis algo que añadir, al otro tema que quiero abordar en estos minutos que nos quedan unos 20 minutos de programa, que aunque también lo hemos tratado en los últimos programas porque ya lleva coleando meses, que es el tema de estas leyes aberrantes que nos han metido con calzador. Una de ellas es la ley del sí es sí, que tiene un efecto dañino, como lo llaman ahora, un daño colateral gravísimo, pero que también está ocultando que el espíritu de la ley ya era tóxico de por sí, injusto, ya era sectario, ya era aberrante, eso de que dependiendo del sexo que tengas, es decir, si eres hombre o mujer, pues pueda ser un momento determinado, en concreto, si eres mujer, fastidiar, iba a decir otra palabra más fea, la vida a alguien porque le acuses de que te ha violado cuando ni siquiera, no solamente no lo haya hecho, no solamente incluso hayan sido relaciones sexuales consentidas, sino que a lo mejor hasta no haya habido ni relaciones sexuales. Entonces, como aquí se invierte la carga de la prueba, entonces aquí la persona que es acusada ya no tiene que demostrar, no es el sistema en concreto, sistema judicial, policial, el que tiene que demostrar si una persona es culpable, de momento es inocente, no. Es al revés. Si la acusación viene definida por una ley aberrante, pues entonces ya eres culpable y serás tú, un poquito como en el caso de las alegaciones al expediente de sanción, serás tú el que tengas que demostrar que gente para no ir a la cárcel. ¿Qué está ocurriendo? Pues que esta ley mal concebida, con un espíritu, como decía antes, dañino,
puede llevar a la cárcel a inocentes y que, sin embargo, está poniendo en la calle a los verdaderos violadores, a los violadores demostrados, a los pederastas, a los pedófilos, a violaciones, además, que se han producido con extrema violencia, porque no vamos a contar aquí lo que ha ocurrido, pero vamos, en esta modificación de la ley ha hecho que algunas penas se rebajen, y esas penas que se rebajen hacen, primero, que los que están todavía en prisión vayan a pasar menos tiempo en prisión. Ya hay 400 casos que se han acogido y se les ha dado la razón, y que incluso una treintena de ellos ya han salido a la calle. Han salido a la calle siendo violadores, estando procesados como ellos y teniendo una pena que antes no les permitiría salir a la calle, pero ya están. Así que vemos que este gobierno que defiende tanto a las mujeres se está poniendo en riesgo. Porque igual, yo siempre pongo este ejemplo, igual que la ley de esta modificación del Código Penal que hace que la malversación también se le rebajen las penas, normalmente un malversador, si no vuelve a estar en contacto con el dinero público, pues no malversa. Pero un violador que sale a la calle, más sabiendo que son reincidentes por naturaleza, cuando está en la calle va a volver a reincidir. Y yo desde aquí acuso y denuncio a todos aquellos que han apoyado esta ley, que van a ser cómplices de cualquier violación que se produzca a partir de ahora por aquellos sujetos que ya estaban en la calle, en la cárcel, perdón, antes como violadores y ahora están en la calle. No sé cómo lo veis vosotros, mi general. Bueno, está clarísimo. Lo que me llama la atención es que esto no ha sido un error de cálculo, ni ha sido una consecuencia no advertida previamente por las personas que sabían del tema. Se conocía perfectamente lo que iba a pasar. Los resultados de esta ley, de poner a los violadores o a los abusadores, bajarles las penas o ponerles incluso en libertad, se sabía que iba a pasar. Y a pesar de ello, nadie ha exigido las responsabilidades políticas ni al Ministerio de Igualdad, ni al gobierno que en pleno aprobó y propuso ante las Cortes la aprobación de esa ley, ni ante los señores que políticamente los partidos políticos, incluidos Ciudadanos, votó afirmativamente esa ley. Las responsabilidades políticas, claro, brillan por su ausencia. En estos sistemas democráticos de libertad, de transparencia, de igualdad, de todas estas cosas que se caen todo el día, las están pronunciando, y es lo más falso que hay. Son todo lo contrario. No ha habido ninguna consecuencia política de este gran error consentido y conocido sobre el tema de la ley del sí es sí, que ya llamar a la ley del sí es sí me parece para reírse, vamos. Es que hasta ahora el delito de violación era porque se hacía en contra de la voluntad de la mujer o del hombre, que también se puede violar a los hombres, aunque sean de otros hombres. O sea, la violación necesitaba, para que fuera eso, la falta de consentimiento y la resistencia, además, ante esto. Bueno, pues todo esto, como nos están metiendo como si hubieran descubierto América, cuando lleva ya un tiempo bastante que llegaron allí los españoles, además de que llegaron antes los vikingos y todas estas cosas, pues da lo mismo. Da lo mismo. El caso es hablar mucho, decir muchas tonterías, como hablábamos del caso de los trenes y de los túneles, para confundir a la opinión pública, que se deja confundir con mucha facilidad, por otra parte, sobre todo los medios de comunicación, que son los que colaboran más todavía con esta confusión total, y al final lo que vamos a conseguir es que si vuelven a cambiar la ley para dar marcha atrás, y no hay ninguna consecuencia política. Aquí no ha rodado todavía ninguna cabeza, y tenían que haber rodado, pero bastantes, unas cuantas. Pero es que ni siquiera han pedido perdón. Aquí sí que ha habido víctimas que se sienten ofendidas, los famosos que defienden a las víctimas, la memoria democrática. Pues la memoria democrática, ¿por qué no actúan los que hacen este tipo de leyes? Como consecuencia de las cuales salen en libertad los violadores. ¿O es que aquí no hay víctimas? Bueno, es que es todo una falta de sentido común. Lo que nos falla a la sociedad española ahora es el sentido común. Y cuando no hay sentido común, pues se puede esperar uno cualquier cosa. Entonces ahora cambiarán la ley o no la cambiarán. Incluso el PP será tan idiota que vote a favor del gobierno, que es lo que está deseando, apoyar al gobierno del PSOE, a ver si le dan alguna migaja. Ya la vergüenza mayor sería que el PP estuviera votando con el PSOE en esta legislatura con las cosas que están haciendo y se están aprobando en las cámaras. Increíble. Yo siempre comento que no me gusta ver los telediarios por higiene mental, pero sí que es cierto que antes de tanto Celama como además en los que estoy participando últimamente de otras emisoras, pues me veo un poquito a los telediarios porque me gusta ver la mierda, con perdón, que le meten a mis compatriotas en el cerebro, porque quiero saber qué dosis les meten y cómo les manipulan y cómo les moldean la mente para ver lo que dicen. Entonces, hoy viendo el telediario he visto justo lo que acaba de comentar el general. Se anuncia esta modificación por parte del PSOE de una ley que decían ellos mismos que no hacía falta modificar.
esa ley, esa modificación, pues va a tardar un par de meses en producirse, con lo cual esos 400 y pico casos llegarán posiblemente al millar, los 30 y tantos que están en la calle también se aumentarán, y he oído tanto al Partido Popular como a Vox, que lo digo por lo que ha comentado el general, que los dos han dicho algo muy parecido, que no van a blanquear al Partido Socialista, pero que van a apoyar a favor de esta modificación de la ley, es decir, que van a apoyar a un Partido Socialista que a la vez le están presentando una moción de censura. Yo es que esto es un país de locos. Manuel, una valoración tanto de la ley, las modificaciones, las hipocresías, lo que quieras. Sí, bueno, ayer mismo, yo creo, en una entrevista en una cadena de televisión, una ex vicepresidenta y portavoz del gobierno socialista decía que ya se le había advertido a Irene Montero y compañía y a sus muchachitas de que iba a tomar camino a ese tipo de ley y que la solución iba a ser cambiar antes o después, porque los violadores y pederastas y demás iban a estar en la calle en 4 días. O sea, lo sabían. Los informes técnicos que había, los juegos que habían pedido, así lo demostraban y así lo indicaban. Da igual, estas chicas, estas pijiprovers comunistas adineradas, estaban a otra cosa, estaban a adoctrinar, estaban a intentar criminalizar a la mitad de la sociedad, pues a los hombres, como mínimo, para que no haya ningún tipo de carga de prueba a la hora de denunciar a nadie ni de condenarle, y entonces obviaron todo este tipo de ideas. Pero es que la parte efectivamente socialista del gobierno lo sabía, porque es que tenían esos informes encima de la mesa, y cualquier jurista, y no hacía falta que fuera reconocido prestigio, así se lo indicaba, como con tantas otras cosas y otras tantas leyes que ha hecho este gobierno frente populista. Les dio exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa ahora con esas víctimas, esas mujeres a las que presuntamente querían defender, que han visto cómo sus violadores, sus maltratadores, los que las han amenazado incluso desde la cárcel, están en la calle con un riesgo más que cierto de que las vuelvan a violar, o en el mejor de los casos, y que las maten en el peor de ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va? No solo pedir perdón, sino pedir responsabilidades. Si la parte socialista del gobierno, que es mayoritaria, lo permitió, habrá que exigirles algo. Digo yo que no solo vale políticamente. No sé, estamos hablando de delitos gravísimos, quizás de los delitos casi más graves que pueden existir. Y se van a ir de rositas esta gente, además apoyado por hoy lo oí a mediodía, apoyado por los separatistas, que están todos en el mismo fregado, los separatistas, los bilduetarras, los terroristas, el gobierno Frankenstein que apoya a Pedro Sánchez. No sé, no tiene ni cabeza. Estos son los que quieren defender a la mujer de verdad. ¿Cómo la van a defender? Soltando a sus violadores, soltando a los que las amenazan, a los que las asesinan. Bueno, está claro que esta gente va a adoctrinar y nada más, adoctrinar de una manera totalmente ridícula, además adoctrinando fuera de la realidad, y lo único que hacen es agravando, y ahí están los datos de la cantidad de mujeres violentadas y asesinadas año tras año, a pesar de estas leyes presumiblemente feministas que las iban a proteger. Bueno, pues parece ser una vez más se van a ir de rositas la izquierda y la extrema izquierda que los apoya. Increíble, por cierto, como el tren que no cabe por el hueco por el túnel. Exactamente igual. Lo grave, además, es que desde un ministerio como el de Igualdad, reiteradamente, se eche la culpa de lo que está pasando con la ley a los jueces que la aplican. Pero no es grave que esto lo digan y no pase absolutamente nada, que ya es grave en sí. Lo peor es que los propios jueces apenas han balbuceado en favor suyo. O sea, todo lo que es el famoso Poder Judicial, que para otras cosas hay que ver cómo interviene cuando le interesa, es una cosa tan grave como diciendo que los jueces están aplicando a conciencia mal la ley que era tan buena para que los resultados sean tan nefastos y para hacer así la lucha contra el propio gobierno que está gobernando y trabajando tantísimo en favor de las mujeres. Se acusa esto reiteradamente, no ha sido ni una, ni dos, ni tres, ha sido reiteradamente por varias de las mujeres que forman parte. Qué casualidad, un Ministerio de Igualdad donde solo hay mujeres, pero qué falta de igualdad. Bueno, pues todo esto, y no hay una reacción contundente del Poder Judicial y de los jueces. Y además muchos de estos no son jueces, sino son, como ahora dicen, juezas. Yo diría las jueces. Pero bueno, ni las jueces han sabido reaccionar contra ello. Muy tímidamente, alguna pequeña protesta, alguna cosa, pero nada. Todo un Poder Judicial puesto en duda de que están aplicando a conciencia mal las leyes en contra de los violadores. Esto es una cosa que no se puede entender. Las instituciones fallan.
En España las instituciones, desde la famosa transición, las instituciones se han ido desmoronando. Y hoy día no existen las instituciones. Entonces, todo un poder judicial las ha puesto en duda desde el propio gobierno reiteradamente, y aquí, señores, no pasa absolutamente nada. Ahora, lo hacemos cualquiera de nosotros, lo hace la Falange, lo hace cualquier otro grupo, pone en duda que los jueces están aplicando bien las leyes, y señores, entonces ya ley de memoria histórica, delitos de odio, todo lo que queramos, empieza la gran persecución. Son herramientas que utilizan, además, torticeramente. No en contra del delito, no en contra de lo que va en contra de la ley, sino en contra de aquellos que les molestan. Y esto está pasando como aquí. Los que molesta es el ministerio, el que está diciendo estas barbaridades, no pasa absolutamente nada. Esto a mí me duele muchísimo más, porque ponen entredicho no por la aplicación de las leyes, sino por la falta de reacción al Poder Judicial. Cuando surgió la idea de esta ley, cuando se empezó a tratar, cuando ya se empezó a advertir, yo he oído por ahí que ha habido hasta 30 informes que ambos habéis mencionado, 30 informes en los cuales se alertaba de lo que podía ocurrir con los que ya estaban juzgados con anterioridad. Había voces que algunos lo llamaban de conspiranoicos, que decían que el espíritu de esta ley, como era criminalizar al hombre y a la vez a aumentar los chiringuitos, iban a poner a más violadores en la calle para que se siguieran produciendo más violaciones, y al haber más violaciones, pues seguirán existiendo este tipo de chiringuitos y esa criminalización del hombre, no del violador, sino del hombre. Yo cada vez estoy más convencido de que esa ha sido una de las intenciones de esta ley. Y en el hipotético caso de que no fuera la intención, cuando luego han visto que se estaba produciendo, han visto la rentabilidad, un poquito como el tema del coronavirus, es decir, no se sabe con qué intención, cómo surgió, pero luego han visto el cielo abierto para hacer una serie de leyes, modificaciones y entramados. Y como tenemos quienes nos gobiernan como son, pues no es de extrañar. Antes nos quedan un par de minutillos. Desgraciadamente, este es un gobierno criminal y que está gobernando para criminales. Por eso hemos dicho muchas veces, patriotas a la cárcel, el caso de Blanquerna es palmario, ahora patriotas perseguidos por celebrar actos para los cuales se hacen leyes ad hoc para poderlos meter en la cárcel, violadores en la calle, separatistas que han dado golpes de Estado en las calles, malversadores en la calle. He leído hoy una cosa, he puesto yo un comentario en redes sociales, que no sé si recordáis ese avión patera en el cual hicieron una operación como que pasaba algo para que salieran corriendo todos los inmigrantes que estaban en ese avión. Eso era un delito de sedición. Pues como se han cargado el delito de sedición, hoy ha dado las gracias públicamente el cabecilla de esa sedición a Pedro Sánchez, porque ha dicho que ahora ya está en libertad, y es cierto, ya está en libertad. Con lo cual, pues imaginaos la cantidad de aviones que van a secuestrar para hacer esto, porque no hay delito de sedición. Manuel, brevemente, gobierno de criminales para criminales, ¿no? Sí, claro, un gobierno de criminales, para todo tipo de delincuentes, para los que quieren romper España, destruir su historia y sus tradiciones y nada más. Pero vamos, yo digo lo mismo que ya hemos dicho mucho tiempo, que hay que salir a la calle más que nunca, sin ningún tipo de miedo, sin fe y respeto, como diría José Antonio, pero a denunciar las verdades de Barquero y que lo que necesitamos los falangistas y los patriotas en general es estar en la calle, ¿no? Que no nos intenten esconder ni amedrentar con expedientes, con multas, ni con identificaciones, ni con detenciones. Los patriotas a la calle y los golpistas, los terroristas a la cárcel y los violadores con ellos. Mi general, gobierno de criminales para criminales, ¿no? Ese es el panorama que tenemos. Yo creo que es el gobierno de criminales porque están en el poder, pero no son para los criminales, son para una sociedad española que está totalmente desequilibrada, engañada, confusa, mal dirigida a través de los medios de comunicación y engañada. O sea, es que llegamos hasta el hecho de que te están diciendo que van a prohibir una serie de alimentos que eran consustanciales, además de la carne, de las vacas, además del plátano, el café. Ahora hablan incluso de que van a suprimir el vino. Te están diciendo estas cosas y la gente todavía, algunos lo aceptan y otros lo aplauden. O sea, aquí vamos a conservar un planeta imaginario que existe por ahí, pero vamos a exterminar el género humano. Género humano que le interesa a los dirigentes actuales. Claro, ellos no están entre estos que van a ser eliminados, porque ellos seguirán comiendo, viajando, haciendo todo. Pero que te estén amenazando con fecha fija y te estén haciendo anuncios en los medios diciendo que te van a suprimir alimentos que son sustanciales
no solo para los que los producen, los países que los producen, sino para los consumidores, y nosotros lo aceptamos tranquilamente. Nos van a suprimir alimentos porque ellos lo dicen. Esto es una cosa, y la sociedad lo acepta y no sale la gente a la calle. Y al mismo tiempo están subiendo los precios de todo, de los combustibles, del gas, de la electricidad, de los alimentos. Y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, esto es una sociedad domesticada y utilizada. Bueno, pues el que quiera pertenecer a esta sociedad, que sea. Yo, desde luego, personalmente, y sé que Falange, los que estáis a la escucha, no aceptamos ser sumisos a esta situación, y nosotros sí que estamos indignados de verdad y defendemos la dignidad de la persona humana y estamos dispuestos, como portadores de valores eternos, a luchar hasta el final, cueste lo que cueste y pase lo que pase. No aceptamos la situación y estamos en contra de ella. Permitidme que acabe con dos cosillas. Una, un dato. Mientras los españoles no llegan a fin de mes e incluso pasan hambre, estos son los beneficios de la banca en 2022. Banco Santander, 9.600 millones de euros. BBVA, 6.420 millones de euros. CaixaBank, 3.145 millones de euros. ¿De verdad alguien piensa que estamos todos en crisis? Pues esta es la España actual, la que los trenes no caben por los túneles, la que los bancos ganan miles de millones de euros mientras la gente está sin poder encender la calefacción con temperaturas bajo cero, no sabe si va a llegar a fin de mes, los alimentos cada vez más caros y nos dicen que nada, nos mean encima y nos dicen que llueve, incluso alguno es tan tonto que hasta abre la boca. He visto antes por ahí un par de mensajes de Martín Estrillas. Desde aquí le quiero dar un abrazo porque ya nos contará qué ha ocurrido con la presentación del libro que iba a haber en San Sebastián. La que sí que sigue en vigor, lo dejo ahí porque prefiero que lo cuente él cuando tenga que contarlo. La de Madrid sigue adelante y es este jueves. Vamos a ir, algunos nos vamos a pasar por allí en toda la ronda de Segovia número 50. Es un libro del que él no es el autor, pero sí es el prólogo, que es ETA, ni olvido ni perdón. Y está habiendo algún problemilla con la presentación de San Sebastián. Y nada más, un minuto para cada uno y para despedirnos. Manuel. Sí, pues a raíz del último que has dicho sobre los beneficios de la banca, que sepan nuestros oyentes que, por ejemplo, una pequeña gran diferencia entre vos y nosotros es que ellos estarán encantados con estos resultados y nosotros pediríamos la inmediata nacionalización del crédito para que estos bancos usureros se pudieran en la miseria y estos grandes banqueros que se aprovechan de la miseria y de la pobreza de los españoles se fueran directamente al puñetero. Es una pequeña diferencia que quiero dejar ahí encima de la mesa para los que tienen todavía alguna duda entre lo que piensan los falangistas y lo que piensa la extrema derecha. Un minutillo. En esta línea lo que está claro es que toda la riqueza nacional que había creado el Estado Nacional del 18 de julio, toda la industrialización, toda la capacidad que tenía para la exportación, que era riqueza nacional, incluso la banca nacional a través de muchísimas expresiones o de la caja popular o la de la banca popular, como eran las cajas de ahorro, todo esto se lo cargó un gobierno socialista presidido por el señor Felipe González. La gran traición a España y a los obreros españoles que con su esfuerzo, porque fue esfuerzo de los obreros españoles, habían creado esa industria, habían creado esa banca nacional, todo eso se difuminó porque les vendieron a ellos, a los socialistas, a los defensores del pueblo, les vendieron el plato de lentejas de entrar en el mercado común europeo. Y estos se bajaron los pantalones con todo y claro que entramos en el mercado común español europeo, pero vendimos toda nuestra riqueza nacional. Y desde luego toda la banca nacional, yo me acuerdo del Banco de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola, la Caja Postal de Ahorro, todo eso que era banca nacional, todo eso desapareció. Había más de 4.000 bancos y cajas de ahorro en toda España, todos funcionaban bien, atendían a la gente, las ganancias eran moderadas y ahora nos hemos concentrado en media docena de bancos, todos con carácter más o menos internacional, dominadas por el gran mundo financiero internacional y que nos explotan. Y que cuando han tenido dificultades económicas ha sido el Estado español, o sea, los españoles de a pie, los que hemos tenido que sacarle de la situación enojosa en que estaban en ese momento. Bueno, esto es totalmente tan incomprensible, pero bueno, ahí están. Ellos lo han querido, los de un lado, los socialistas y comunistas, y por otro lado, las grandes finanzas internacionales, los grandes aliados
para acabar con las naciones y sobre todo para acabar con España en este caso, por lo que significa y el ejemplo que dio con su Estado Nacional, que era un ejemplo internacional y mundial para muchas sociedades. Pues queda dicho, lo habéis dicho perfectamente ambos. Ahora sí que nos despedimos. Solamente recordar que esta semana no hay viernes culturales de la Falange, no hay el acto habitual de los viernes, porque precisamente el viernes, he vuelto a poner ahí en pantalla el acto de homenaje a Matías Montero y por la Universidad Nacional, que se va a celebrar este viernes 10 de febrero a las 9 de la noche en Madrid, en el barrio de Argüelles, en la calle Juan Álvarez de Mendizábal, número 70. También quiero acabar con lo que estabais hablando de esta falta de justicia social que, al parecer, el español se ha acostumbrado a ella. Lo decía y lo exigía Ramiro Ledesma hace 90 años y lo seguimos exigiendo hoy. Decía que queremos y pedimos la aplicación de las penas más rigurosas para aquellos que especulen con la miseria del pueblo. Y nada más, agradeceros a los dos. Muchas gracias, mi general, por tu presencia aquí. Siempre que se te llama estás al pie del cañón, a toque de corneta, como debe ser. Y muchas gracias, Manuel, y también por tu presencia aquí y por las aclaraciones que has hecho en la primera parte del programa, que consideraban más que obligadas. Muchas gracias a ti, Jesús, y muchas gracias al general, como siempre. Y nada, y nos despedimos con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre. Arriba siempre, Jesús.